Bienvenido a OnePi. Hoy les voy a hablar de inecuaciones, que son desigualdades que existen entre dos expresiones algebraicas, conectadas por un símbolo mayor o menor. Vamos a explicar paso a paso distintas clases de ejercicio. Empezamos. Bueno, antes de explicar inecuaciones, vamos a explicar algunos conceptos que necesitamos para las inecuaciones. Los intervalos de los números reales. Existen intervalos en los extremos abiertos, o sea, no se consideran los valores, los cerrados, donde se consideran los extremos, los intervalos semiabiertos, que puede estar por la derecha cerrado o por la izquierda cerrado y luego abierto, o los intervalos que tienden a infinito, o sea, que parten de un número hacia el más infinito o hacia el menos infinito. Estas son las clases de intervalos que nos vamos a necesitar para denotar una inecuación al final. Bueno, también vamos a agregar dos definiciones más que me van a ser importantes para las inecuaciones, que son la unión en conjunto y la intersección de conjunto. Recordemos que la unión entre dos o más conjuntos eran todos los elementos de los conjuntos los repetidos una sola vez, y la intersección los elementos que se repiten entre los conjuntos. El ejemplo que uso, ¿para qué uso este concepto? Mezclo el tema anterior, que es intervalos, con el tema de unión e intersección. Yo tengo dos intervalos acá, en el cual tienen un extremo menos 2 y otro extremo 3, es decir, que lo dibujo, menos 2, 3, es decir, que el intervalo sería todo este pedacito que está acá. ¿Sí? Pero lo lleno a los puntitos, ¿por qué? Porque tiene corchete. Mientras que el otro sería del 1 al 3, del 1 al 3, ¿cierto? O sea que tendría que ser desde acá, ahí, esta partecita, ¿sí? Del 1 al 3. ¿Sí? Es decir que en conclusión, si yo quiero hacer la unión sería desde el extremo más pequeño, que en este caso sería menos 2, ¿hasta dónde? Hasta el 9, es lo que yo puse acá en esta línea en azul. El 2 lo incluyo porque lo incluye el menos 2 y el 9 no lo incluye, que es lo que puse ahí. Y la intersección sería lo que se repite. Y si ustedes ven acá, tenemos la parte roja y amarilla sería esta parte de acá, o sea, del 1 al 3. Del 1 al 3, el 1 no lo incluye porque no incluye el punto y el 3 lo incluye, por eso puse un corchete. Bueno, las clases de inecuaciones que conocemos son las lineales, las de valor absoluto, las racionales, las cuadráticas y otras. Acá la solución de inecuaciones de tipo lineal se resuelven exactamente igual que las ecuaciones. O sea, se trata de dejar la variable x en un solo miembro. En este ejemplo tenemos una sola x y vamos despejando. El 6 que está restando pasa sumando. Y acá esto es lo que cambia. Cuando el número que multiplica la variable o divide, en este caso multiplica, es negativo, se pasa con su signo, dividiendo menos 3, pero se da vuelta el signo este, que es lo que yo quise poner en esta condición acá, ¿sí? Es decir, que me queda menos 3, 1. Quiere decir esto que x es menor que 1. Con respecto a los signos de desigualdad, no lo olvidemos algo importante. El signo es uno solo. La apertura me indica el mayor, el punto me indica el menor, y si tuviera esto me indica el igual. Y el valor del si es mayor o menor depende de dónde lo lea. Por supuesto que lo vamos a ver desde la variable hacia el número. Y como acá en este caso dice x puntito, dijimos punto, menor que 1, no está al igual. X menor que 1, quiere decir que son los valores menores que 1. Si nosotros tenemos el 1 acá, sin incluirlo porque no está al igual, y va a ir hasta dónde? Se va a ir hasta el menos infinito. Por eso el resultado es del menos infinito al 1. Bueno, en las inecuaciones de grado superior lo que se realiza es descomponer el polinomio que me dan en factores primos. O sea, lo que aprendíamos en los casos de factoreos. En este caso es una ecuación cuadrática. Recuerden que cuando era cuadrática, que era ax cuadrado más bx más c, se la podía transformar en forma factorizada como a de x menos x1 y x menos x2, siendo x1 y x2 las raíces. Y esas raíces se calculaban por la resolvente, ¿sí?
Bueno, las calculé y obtuve esta inecuación. Tomábamos el x menos 3 y el x menos 2, lo igualábamos a 0 y despejábamos las x. Y viéndolo en la recta numérica, vemos que los intervalos que se formaron fueron del menos infinito al 2, del 2 al 3 y del 3 al más infinito, que acá están los intervalos. ¿Y qué hago? Comparo qué valores toma cada polinomio que tengo, el x menos 2 y x menos 3, para observar qué signo tiene. Los reemplazo por valores entre los intervalos que tengo y me da este menos, este más y este menos, menos y más. Y digo, menos por menos es más por menos es menos y más por más. ¿Y de cuáles me tengo que fijar? Observo que tengo acá. Dice que es menor. Si es menor que 0 quiere decir que es negativo. Y el negativo que tengo está acá. Es decir que el resultado es 2, 3. ¿Qué es el resultado ese? Bueno, en las inecuaciones racionales debemos recordar algunas condiciones importantes. Que siempre tiene que estar el 0 acá. Si no lo tuviera hay que pasarlo al otro término. Esto tiene que ser siempre 0. Puede ser cualquier signo, mayor o menor sin el igual. Nunca multiplicar en cruz. Siempre por eso este tendría que pasar para allá si no fuera el 0. El denominador nunca puede ser igual a 0, aunque estuviera el igual, porque división por 0 no existe. Y recordar que cuando es mayor que 0 quiere decir que es positivo y si es menor que 0 negativo. Vamos a hacer algunos ejemplos para que nos demos cuenta de esto. Acá tenemos un ejemplo, este ejemplo que tenemos acá, en el cual me dice que tengo 2x más 1 sobre x menos 3 mayor que 0. Ya tengo el 0 acá, así que puedo analizar por separado, numerador y denominador, lo igualo a 0 y calculo sus valores. Me da menos 1 medio y 3. Y hago lo mismo que hice con el producto. Recordamos la recta real, menos infinito más infinito. Acá pongo el menos 1 medio, acá pongo el 3. Y produzco los intervalos del menos infinito al menos 1 medio, acá está, del menos 1 medio al 3, acá está, y del 3 al menos infinito, acá está. ¿Y comparo qué? Comparo estos dos resultados, 2x más 1 el numerador y x menos 3 el denominador. Comparo los signos que tiene, digo menos por menos más, menos, más, y me fijo. ¿Qué me tengo que fijar? Acá dice mayor. Si es mayor quiere decir que es positivo. Y si es positivo, la parte positiva está acá y acá. Así que la solución sería del menos infinito al menos 1 medio y del 3 al más infinito. ¿Qué resultado que puse? Puse todo paréntesis porque no tengo el igual. Bueno, este es otro ejemplo parecido. Lo único que en diferencia con el anterior es que es menor. ¿Sí? Ahí dice menor. Está el 0. Así que hago lo mismo. Igualo a 0 el numerador, igualo a 0 el denominador y calculo sus valores. De nuevo lo mismo, hacemos la recta numérica. Tengo menos 2 y 3 medios. Produzco los intervalos correspondientes, menos infinito más infinito. Los intervalos serían menos infinito menos 2, este que está acá, menos 2, 3 medios y 3 medios más infinito, el último. Comparo los dos resultados que tengo, numerador y denominador, y comparo sus signos dándole valores en ese intervalo y reemplazando en esta x, y me dan los signos correspondientes. Observo los signos que me quedan. No olvídense que menos menos es más menos es menos, más es más. Y de nuevo me fijo que dice, dice menores, así que me tengo que fijar los negativos. ¿Sí? Y lo negativo acá está acá el negativo, ¿sí? ¿Qué resultado es ese? Ahora bien, hay una cosita que acá me decía igual, ¿cierto? ¿Y dónde miro el igual? En el numerador. El denominador no puede ser igual. Es decir, que el numerador que nos dio 2. Es decir, que ahí está el corchete y acá está el paréntesis. ¿Sí? Vamos a explicar desigualdades con valor absoluto. Vamos a generalizar un poquito el concepto teórico de esto. Cuando yo tengo un valor absoluto que es mayor que 0, recordemos que el valor absoluto era x mayor que 0 y menos x mayor que 0, que cambiaba el signo,
x menor que 0. Si en vez de 0 yo tuviera una letra, en este caso la letra A, acá sería A. Y acá sería A. Quiere decir que x es mayor que A. Mayor que A quiere decir que me voy desde la A hacia la parte positiva. Y menor que A me voy desde la A a la parte negativa. En esto lo que vamos a hacer es, la solución sería toda esta parte, o sea, sería del menos infinito a A unión de la al más infinito. Quiere decir que cuando nosotros tenemos un mayor en el valor absoluto, vamos a unir, vamos a hacer la unión, ¿sí? Esto es lo que quería decir. Y si fuera menor, hacemos el mismo concepto, x va a ser menor que a y menos x menor que a. Quiere decir que x es mayor que menos a. Quiere decir que x es mayor que menos a va para allá, x menor que va para allá, así que acá se va a hacer esta parte, la que está en verde. Quiere decir que la solución en este caso sería de menos a a. Es decir que lo que vamos a hacer acá es la intersección de los conjuntos, ¿sí? La intersección de estos dos conjuntos. O sea, sería, acá vamos a poner que esto es la intersección. Esto es muy importante porque de acá se pueden resolver cualquier, digamos, cualquier proceso cuando son valores absolutos. Vamos a ver unos ejemplos de eso ahora. Bueno, acá tenemos el ejemplo de valor absoluto. Es decir, que lo primero que vamos a hacer es dejar el valor absoluto solo en un miembro. Por eso el 4 que me está molestando acá lo voy a pasar al otro lado restando. O sea que me quedaría menos 1 menos x menor o igual que 1 menos 4. Y 1 menos 4 es menos 3, que es lo que yo puse ahí. Ojo que este menos que me hace, me invierte este signo y me cambia el signo de acá. Por eso le puse mayor o igual que 3. Y después, ¿qué tengo? Tengo que 1 menos x es mayor o igual que 3 y 1 menos x es menor que menos 3. ¿Se acuerdan que le dábamos vuelta al signo de la desigualdad y el signo del número? Despejábamos las x y llegábamos a un resultado. Despejamos la x y llegamos a otro resultado. ¿Y qué tengo que hacer con este resultado si es mayor? La unión. Y aquí es la unión. En el siguiente ejemplo hay un menor. Quiere decir que dijimos que debemos dejar solo el valor absoluto en un miembro. Así que el que molesta acá es el 2. En el anterior era el 4, acá el 2. El 2 pasa dividiendo. No hay ningún signo positivo negativo, así que no pasa nada. ¿Y acá qué hago? X menos 2 menor que 3 medios y x menos 2 mayor que menos 3 medios. Signos cambiados. Signo del número y signo de la desigualdad. Despejo las x y obtengo los dos resultados y este resultado lo tengo que intersectar. O sea, si yo intersecto esto, vamos a ver cómo sería. Menos infinito más infinito. Acá tenemos el 1 medio, acá tenemos el 7 medio. Acá si observamos es de acá para allá. Acá sería de acá para allá que se intersecta esto. Así que el resultado sería ese. ¿Por qué intersecto? Porque es menor. O sea que cuando es menor intersectamos, cuando es mayor, como en el caso este, unimos. Vamos a hacer algunos ejercicios resueltos de todo lo que explicamos. Determinar el conjunto de todos los números reales tales que su distancia a 5 sea mayor o igual que 3. Bueno, recordemos que la distancia era el valor absoluto entre los dos puntos, a menos b o b menos a. En nuestro ejemplo dice, encontrar todo el conjunto de números reales tales que su distancia es 5. Es decir, 5 menos x, valor absoluto, mayor o igual que 3, porque es mayor o igual acá, ¿sí? Bueno, este es un valor absoluto, ¿qué hago? Lo pienso como 5 menos x mayor o igual que 3 y 5 menos x menor o igual que menos 3. Cambio el signo de la desigualdad y el signo del número. Despejo la x, no tengan cuidado con este menos de la x, que se tienen que invertir los signos de la desigualdad, y llego a dos resultados. Esos resultados, x menor o igual que 2, quiere decir que sería esta parte, y x mayor o igual que 8 sería esta parte. Como yo tengo el mayor acá, dice mayor, es la unión. El del infinito al 2 y del 8 al más infinito. Lo incluyo al 2 y al 8 porque tengo igual. Este es otro ejemplo en el que dice determinar el conjunto de todos los números reales tal que su cuadrado sea menor que 4. Cuadrado, o sea, un número ¿cuál es? X al cuadrado menor que 4. Este sería lo que me pide.
¿Qué hago ahora? El cuadrado, este cuadrado pasa como raíz, pero como recordemos que todo número elevado al cuadrado siempre es positivo, puede ser que esa x puede ser positiva o negativa. Por eso, cuando se pasa un cuadrado al otro término como raíz, en las desigualdades lo tenemos que considerar como valor absoluto. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que la raíz de 4 era positiva, perdón? La raíz de 4 es más menos 2, ¿sí? Por eso, como es valor absoluto, tenemos que, cuando es cuadrado, tenemos que poner valor absoluto que nos orienta que puede ser positivo o negativo. Y hago el concepto de nuevo, digo, x, valor absoluto de x menor que 2 puede ser x menor que 2 o x mayor que menos 2. Como tengo un menor, lo intersecto, o sea, que acá está el dibujo, mayores que menos 2, esto sería menos, y menores que 2, que se intersecta entre menos 2 y 2. Resultado. Observando el ejercicio, es una inecuación racional. Tengo un 0 acá, que es lo primero que tengo que mirar. Está bien, es un 0, no puede haber otra cosa que no sea 0. Tengo, en el numerador tengo una ecuación cuadrática, tengo que resolverla. Aplico resolvente, la resolví acá. Este es el ejercicio. Así que copio ese resultado resolvente y me quedan tres factores, en el cual saco sus propias raíces. Y hago lo mismo que hacíamos hoy. Copiamos las raíces, tengo menos 2, 2, 3, y me quedan todos estos intervalos, ¿sí? Que están acá. Y lo vamos a reemplazar para los tres factores que tengo, mirando los signos correspondientes. Y después analizo. 3 menos, un menos, 2 menos, un más, un solo menos, un menos, todos más, más. ¿Y en qué me tengo que fijar acá? Y dice mayor o igual, así que me tengo que fijar los positivos. Y los positivos son este y este. Así que pongo menos 2, 2 y 3 más infinito. Pero le tengo que agregar que está el igual. Y sí que solamente el igual puede estar en el numerador. Es decir, que los iguales son el 3 y el 2. El 3 lo tengo, el 2 lo tengo, por eso al 3 y al 2 le puse corchete. Bueno, vamos a hacer los últimos dos ejercicios de este video. En el anteúltimo ejercicio tenemos una inecuación racional, pero tenemos un número, no un cero, sino un número mayor o igual que un número. Es decir, que acá siempre se acuerdan que en las racionales yo dije que tenía que estar el cero. Es decir, que ese 3 lo vamos a tener que pasar al otro lado. ¿Y cómo pasa? Está positivo, pasa a negativo. ¿Y qué me quedó? Me quedó una resta, perdón, de una fracción y un entero. ¿Y qué se hacía eso? Se sacaba como un denominador y se dividía por este y se multiplicaba por este, se dividía por este, que acá abajo hay un 1 y se multiplicaba por 3. ¿Qué es lo que yo hice acá? Acá se hacía distributiva, ojo que hay un menos acá adelante, se cancelaba este con este y me quedaba este resultado. Ya me queda una inecuación racional con el cero que yo quería tenerlo. Lo único que me queda ahora es hacerlo como siempre, ¿cierto? 6x igual a 0 y despejo la x, tomo el denominador y despejo la x, los intervalos, me fijo cuál es positivo o negativo y obtengo el resultado. El último ejercicio se dice encontrar todos los puntos de la recta numérica que estén a más de 5 unidades de 1. Es decir, que más de 5 unidades de 1 si yo sumo 1 más 5, 6. Y sumo 5 para el otro lado, me da menos 4. Quiere decir que me dice 5 unidades más que 1, o sea que quiere decir que la solución es esta parte y esta parte. Por intervalo sería del menos infinito al menos 4 y del 6 al más infinito. Pero también se puede hacer por valor absoluto, porque fíjense que tengo 5 unidades de diferencia. Si yo tengo x, el valor de x, menos 1 porque es el número que tengo acá, digamos el que está entre medio de menos 4 y 6, mayor que 5 porque me dice mayores que 5. O también lo puedo escribir en forma de distancia. La distancia de x, 1, porque vuelvo a repetir, el número de centro es el 1, mayor que 5. Y ahí tenemos tres formas de escribir una inecuación, ya sea por intervalo, por valor absoluto o por distancia. Bueno, espero que haya sido de su agrado, que sea útil para ustedes y
Les sigo diciendo que tengan éxito, no bajen los brazos y nos vemos en el próximo video.